Lo que voy a contar es cómo en YPF generamos los planes de delineación, un poco con toda la información que se estuvo viendo y que estuvieron mostrando hasta ahora los chicos, y trataré de acelerar el tema. Primero principal, como ya comentó Manu y se comentó antes, la explotación del recurso no convencional no solo depende de la calidad del reservorio, sino también de la calidad de completación, de terminación, que se denomina, pero no solo entendiéndola por cuánta arena o cuánta agua ponemos ahí, sino en cuanto al concepto de la geomecánica, ¿no? En cuanto a las propiedades neológicas y texturales, el patrón de apilamiento de las mismas. Ahí metemos todos los conceptos sedimentológicos que estuvieron explicando antes Diego. Entonces, cómo esas interfaces o estos patrones de apilamiento me van a afectar el área a contactar con una fractura hidráulica. Por otro lado, la calidad del reservorio, como se mencionaba, tanto el espesor, la porosidad, el contenido de materia orgánica y la saturación de agua y de hidrocarburos. Bueno, entonces, todo lo que contó Manu de todo lo que se necesita para hacer dentro a nivel regional y en un plane no convencional. Entonces acá entra lo importante de los laboratorios. En los laboratorios lo que vamos a tener que hacer son estudios mineralógicos, se va a tener que trabajar en todo lo que son la fábrica, la textura, el apilamiento de facies, ver cómo son estas parasecuencias, tanto a nivel corona como a nivel afloramiento, y ahí es donde tenemos que tratar de aprovechar que en el afloramiento podemos ver la variabilidad lateral y las escalas, tratar de entender cómo funciona en afloramiento y lo que se aprendió ahí y llevarlo al subsuelo. Todo lo que son estudios geomecánicos, con ensayos triaxiales, que se están haciendo en varios laboratorios ahora en Argentina, buenas noticias. Todo lo que son estudios geoquímicos, que estuvieron haciendo ya desde mucho tiempo, y ahora se le están dando una vuelta de rosca nueva, en todo lo que es la petrofísica y la materia orgánica, y el famoso dead carbon, que andan dando vueltas por ahí. Los estudios petrofísicos, con todo un nuevo set o sea, son los mismos tipos de estudios que hacíamos para convencionales, pero adaptados a no convencionales y con una nueva visión y una nueva forma de ver las cosas. Todo lo que es sísmica 3D, con todos sus atributos y las implicancias, que Pato va a mostrar un poco de cómo las integra con los resultados de la microsísmica, resultados que se van a obtener durante la estimulación de los pozos, y finalmente todo lo que corresponde a los ensayos de producción del pozo, presiones, caudales, etcétera. Entonces el caso que vamos a mostrar es un caso dentro de la cuenca neuquina. Teníamos un área de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Lo que se contenía de información previa eran 2 pozos verticales con objetivo de la formación vaca muerta y por suerte sísmica 3D en todo el bloque, cosa que no siempre pasa, así que había que hacer uso de la misma. En base a la información de los pozos vecinos y de los 2 pozos perforados con objetivo vaca muerta, sabíamos que estábamos en la ventana de gas seco y que el espesor rondaba cerca de los 300 metros, variando de los 210 metros hasta casi 300 metros en el norte del bloque. Entonces estos son un poco los estudios que se van haciendo como geólogos, pero no solo estamos enfocados en los de vaca muerta, sino también lo que tenemos que hacer son ver las actividades vecinas de los distintos bloques. En base a eso también vamos viendo cómo es la producción y cómo fueron las respuestas que tuvieron en los bloques vecinos, y en base a eso decimos sí, vamos a este bloque o no. Y por otro lado también lo que tenemos que tener en cuenta, casi acá pensaba que seguíamos, era los mapas de susceptibilidad. O sea, como geólogos también tenemos que tener en cuenta qué es lo que está pasando arriba, ¿no? En las superficies. Esto es muy importante para definir si entramos o no en el bloque y cómo va a ser el piloto que vamos a desarrollar en el mismo. Entonces se generan mapas de susceptibilidad donde tenemos en cuenta las coladas basálticas que había en esta zona, los cauces efímeros que había, las zonas donde había barrancos, donde sabemos que no vamos a poner equipos de perforación en esa zona, y asimismo también todo lo que son los gasoductos y oleoductos dentro de la cuenca, instalaciones de superficie en donde después conectar toda todo el gas o petróleo que salga de los pozos. Una vez que definimos esto, lo que también se tiene en cuenta, y es muy importante como geólogos, es definir hasta dónde tenemos los acuíferos, dónde están los acuíferos y las capas, que en este caso, en esta zona, rondan entre los 300 y los 600 metros, y como podemos ver, los pozos horizontales de vaca muerta los estamos navegando alrededor de los 2.800, 3.000 metros, así que bastante lejos de los mismos, y todos estos acuíferos hay que aislarlos y forman parte de los estudios de impacto. Y luego pasamos al análisis del reservorio en sí con todos los estudios que mencionaba Manuel antes. Entonces, analizando el bloque de estudio, veíamos que la madurez térmica aumentaba hacia el suroeste, pasando aproximadamente desde de oil o volátil oil hacia gas, hacia la zona suroeste. En cuanto al espesor útil, como mencionábamos, se incrementa hacia el norte y estructuralmente se profundiza hacia el noreste. Así que teníamos un bloque bastante interesante y con una variedad de direcciones importantes. Hacia acá teníamos el Bajo Anielo, por eso es que se profundizaba en esa dirección,
y lo que veíamos, gracias al estudio dentro de la sísmica, es que la zona central del bloque presentaba una gran cantidad de fallas, las cuales tenían un desplazamiento de rumbo dextral y rumbo norte 50. Entonces, al definir estructuralmente las áreas dentro del bloque, veíamos que esta zona estructural no nos convenía y además las mismas de las fracturas atravesaban la base de Vaca Muerta. Entonces, por lo tanto, veíamos con mayor interés la zona norte y la zona sur dentro de este bloque. Todo esto gracias a la información de sísmica, no siempre la obtenemos. Luego, en cuanto a los esfuerzos actuales, los cuales van a ser vitales para ver el sentido de la navegación de los pozos horizontales, se definió en base a estudios regionales y como siempre sucede en grandes partes de la cuenca neuquina, que la orientación del esfuerzo mínimo era norte-sur, por lo tanto el sigma 1 es este-oeste. Por lo tanto, el bloque, la dirección de los pozos dentro del bloque deberían ser perpendiculares al esfuerzo máximo para que cuando generemos la fractura hidráulica, la misma se genere en sentido este-oeste. Luego lo que se hace es todo un análisis de cómo son las variaciones verticales y laterales del contenido de materia orgánica. Recuerden que estamos buscando zonas en donde el TOC sea mayor al 2%, y lo que hacíamos con un corte estructural, un corte de una sección regional sísmica, veíamos que de los pozos del sur hacia la zona de interés aumentaba notablemente el espesor con TOC. Como mencionaba Manu, los pozos hacia el lado de Loma Campana ya habían probado fácil 3 a 4 niveles en esta zona, por lo tanto hacia la zona norte teníamos mayor posibilidad de intervalos a navegar. Para eso, en base a la información de los pozos existentes, todos los que se encontraban alrededor, se procedieron a hacer los estudios de petrofísica y de geomecánica. En los mismos se define la saturación y la porosidad, y en los de geomecánica definimos el Modigliani y la relación de Poisson, y también tenemos en cuenta cómo es el patrón de apilamiento de las fases en base a las descripciones que tenemos y las correlaciones regionales para poder definir zonas con interfaces. Entonces definimos en qué zona tenemos mayor cantidad de interfaces entre dos litologías, posibles interfaces que desconectarán la fractura hidráulica que trataremos de generar. Por lo tanto, menor área de drenaje. En base a esta información, lo que siempre se trata de elegir es la zona que tenga la mejor combinación de todos estos factores, de porosidad, de saturación, de agua baja, menor cantidad de interfaces, y la relación de Yang y Poisson. Y en base a los estudios de los ingenieros, tenemos que aproximadamente las fracturas hidráulicas crecen 30 metros como área contactada. Entonces se buscan los 30 metros esos donde tenemos las mejores zonas geológicas. Una vez definido esto, se propuso el pozo y en base a eso también la fracción de una corona para poder caracterizar petrofísicamente un área que no teníamos reconocida en la zona y el nivel navegado en la misma. Cuando se empezó a comenzar la perforación del pozo, se generó un pozo de 1000 metros con 2 etapas de fractura, y el pozo inicialmente, y por falta de conocimiento dentro del bloque, lo navegamos un poco por debajo. Por suerte, con el geosteering, que es seguir el pozo mientras se va perforando, el control del mismo se fue ubicando en zona, llegando a navegar dentro de la zona de interés y la cual se había definido. Acá se puede ver que salimos de la zona de interés y luego se volvió a corregir la trayectoria de la misma. Finalmente, una vez que se pone en producción el pozo, lo que se hacen son distintos estudios de producción del mismo, y lo que se va haciendo es variando el orificio. Para que se den una idea, el orificio en este momento es de 3 milímetros, después se abre a 4 milímetros y después a 5 milímetros. O sea, estamos haciendo pasar 95.000 metros cúbicos días de gas por un orificio de 3 milímetros. O sea, para que se den una idea. Y asimismo vamos viendo cómo es la respuesta de la presión y lo que hablaba Manuel antes de la energía del reservorio. Una vez que habíamos puesto en producción el pozo y que se había detectado la zona como exitosa, quedaba la duda de, bueno, ¿qué hacemos con los otros? Si cada 30 metros es la zona de navegar y la que estamos estimulando, ¿qué pasa con los otros 270 metros? Es ahí en donde se empiezan a hacer estudios y poniendo mayor detalle en las distintas áreas y los siguientes posibles de niveles de navegación. Algunos por información de bloques vecinos que ya los navegaron, que ya son definidos, entonces eso es una información extra, que tenemos ese nivel como asegurado. Otros como duda y posibles niveles a navegar. En base a esto es que se hace todo el análisis del área y se propone la delineación dentro de este bloque. Un poco es así como trabajamos en YPF, y bueno, para el bloque en particular se terminaron definiendo como 2 zonas prioritarias,
yendo en este caso a empezar la fase de delineación hacia la zona 1. Tenemos que la zona esta central es de las de fallas, la zona 3 es la zona que estaba estructuralmente más profundo, y la zona 1 y 2 que eran similares. La 2 la diferencia era que tenía las coladas basálticas en superficie, pero la 1 lo que tenía eran los cauces efímeros dentro del área a nivel topográfico. Así que bueno, esto es un poco más o menos cómo hacemos los estudios de delineación. Esto corresponde al trabajo de un montón de gente, desde el grupo de exploración dentro de YPF, el grupo de pilotos y la gente de desarrollo que está en las distintas regionales. Así que esto es el trabajo comunado de mucha gente. Esta presentación, gran parte es de Guille Sagasti, así que bueno, le agradezco a ella.